Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos haciendo un nuevo videíto para la clase de lengua. La idea de este video, que va a ser muy cortito, es introducir un poco la próxima actividad que les voy a subir al Classroom, a partir de la cual les voy a pedir que miren algunas películas que yo seleccioné para ustedes. La semana pasada les hice una encuesta en la que les preguntaba si ustedes tenían internet en sus casas para que yo les mandara a ver una película, y casi todos me dijeron que sí, que están pudiendo ver los videos que yo les mando y que pueden descargar películas en sus casas, así que, bueno, les voy a mandar esta actividad más que nada para que hagamos algo distinto, para que cambiemos un poco la forma de hacer las actividades. Vinieron trabajando mucho estas semanas. Si bien yo les mando cosas cortitas para hacer y trato de que sean lo más fáciles posibles, les estoy mandando actividades, una actividad por semana, así que para los que hicieron todo, eso capaz ya es momento de que se merezcan relajarse un poco y descansar un poco. Entonces lo que hice fue seleccionar algunas películas que a mí me parece que representan los géneros narrativos que siempre vemos en la escuela. Ustedes saben que el género narrativo, esto algunos quizás ya lo saben, otros no, eh, quienes ya me tuvieron posiblemente lo sepan, pero cuando hablamos del género narrativo, que son principalmente las novelas y los cuentos que leemos, podemos encontrar un montón de géneros, ¿no? De subgéneros. El género realista, el género fantástico, maravilloso, policial, de terror, de humor, de ciencia ficción, de aventuras, un montón. Cada uno de esos géneros tiene diferentes características, pero ustedes saben también que las cosas no son para toda la vida iguales. Y con los géneros literarios eso pasa mucho, que a veces un texto, un libro, de cualquier tipo, se escribe con una determinada intención, o cuando se escribe pertenece a un determinado género, y después, con el paso de los años, el género que se considera que tiene esa historia va cambiando, por ejemplo. E incluso puede cambiar según los distintos lugares del mundo en los que se los lea, o según las distintas personas que lo lean. Ahora yo voy a explicar bien cuáles son estos géneros de los que vamos a hablar, pero, por ejemplo, si yo escribo una historia sobre fantasmas, ¿no? O en la que aparece algún fantasma. Una persona que cree en fantasmas me puede decir que es una historia realista. Una persona que no cree en fantasmas me puede decir que es una historia fantástica. Si yo, por ejemplo, escribo o escribía hacía 50 años una historia en la que la gente se iba a poder comunicar por una pantalla estando muy lejos y en tiempo real, eso se iba a considerar ciencia ficción. Ahora que tenemos computadores e internet en la que, por ejemplo, yo les podría estar hablando en vivo, esto es grabado, pero les podría estar hablando en vivo, ya no consideramos que hablar de esa manera sea ciencia ficción. La ciencia ficción es el género por el que nosotros planteamos cosas que podrían suceder con algún avance de la tecnología, pero que en este momento serían medio imposibles. Como el avance de la tecnología cambia todo el tiempo, las cosas que son imposibles cambian todo el tiempo. Entonces, a mí me interesa que esos géneros no los tomemos como algo absoluto, sino como cosas que se pueden discutir y que se pueden flexibilizar de alguna manera. En algunos cuentos, en algunas novelas, podemos encontrar que algunos géneros se mezclan. Por ejemplo, un cuento puede ser policial y además puede ser humorístico. Una historia puede ser de terror y de amor al mismo tiempo. Con el correr de los meses vamos a ir deteniéndonos en estos distintos géneros. En primer lugar vamos a trabajar con tres, que son el realista, el fantástico y el maravilloso. Yo les seleccioné varias películas, de las cuales ustedes van a tener que mirar si pueden dos, y si no, como mínimo en lo posible una, y resolver una serie de actividades que yo les di. Les armé un documento muy lindo, me la pasé todo el fin de semana mirando películas que yo ya había visto y que me gustaría recomendarles, películas que representan a esos distintos géneros.
Ustedes tienen que elegir dos cualquiera, las que les guste, no hace falta que sean ni del mismo género ni de géneros distintos, de todas las que yo les doy, eligen las que quieran. Y la idea no es trabajar tanto con los géneros, sino que ustedes puedan a través de esas películas, que las elegí para que las puedan ver en familia y que las puedan discutir y que puedan tener un momento tal vez de dispersión todos juntos en sus casas, esas distintas películas tienen preguntas que yo hice para que ustedes reflexionen sobre lo que pasa ahí. La mayoría de las preguntas son de opinión. Me gustaría que puedan responder de la manera más completa y elaborada posible. Pero vamos a los géneros. Entonces, el género realista es el género más común, digamos. Es el género por el cual yo tengo una historia en la que todo lo que pasa no necesariamente pasó de verdad, pudo haber no pasado, pero es creíble. O sea, es una historia en la que todo lo que sucede podría suceder, según nuestras reglas. Una historia de una persona común y corriente a la que le pasan cosas comunes y corrientes, o quizás alguna cosa muy especial, pero no una cosa extraordinaria, imposible de explicar. Eso es el género realista. Son la mayoría de las historias que a veces cuentan cosas que pasaron de verdad y a veces son inventadas, pero que podríamos pensar que tienen la posibilidad de ser reales. Y después tenemos dos géneros más que vamos a trabajar hoy, que son el fantástico y el maravilloso. Son parecidos porque los dos tienen cosas que se salen de la realidad, pero tienen algunas diferencias entre sí. En el género fantástico tenemos una historia que sucede en un plano real, por ejemplo, en un barrio, en un subte, en una escuela, en una casa, en un hospital, en un barco, en algún lugar real o que podría ser real, y en el que en algún momento de la historia sucede algo que no nos podemos explicar, que es completamente fantástico. Es decir, algo sobrenatural. Por ejemplo, una historia en la que hay un barco y de repente aparece un fantasma. Digamos, si por ejemplo yo no creyera en los fantasmas, eso sería para mí una historia fantástica. Por ejemplo, alguien que desaparece, pero que desaparece no en los términos en los que hoy sabemos que puede desaparecer una persona, sino por ejemplo que yo hago así y no me ven más. O por ejemplo, una historia en la que de repente alguien puede desplazarse sin moverse, o desaparecer de un lugar y aparecer en otro. Son todas cosas que sucederían en una historia en la que tal vez todo lo que pasa nos resulta normal, menos alguna cosita que sucede que yo digo, no, espera, yo esto no lo puedo explicar de ninguna manera. ¿Sí? Por ejemplo, que alguien tenga poderes. O que alguien haga magia, pero magia posta, no magia como hacen los magos, que sabemos que en el fondo es un truco. Todos esos son ejemplos de lo que sería el género fantástico. Y nos queda por último el género maravilloso. El género maravilloso, en cambio, es un género, o los cuentos o las novelas que pertenecen al género maravilloso son historias en las que absolutamente todo sucede en un mundo que es no solo irreal, sino también inventado en el sentido de que no podría existir según nuestras normas o nuestras leyes de la realidad. Por ejemplo, es el típico caso de los cuentos de hadas, en donde todo lo que sucede forma parte de una lógica mágica en la que un montón de cosas están aceptadas porque pueden suceder en ese mundo. Entonces hay seres extraños como ogros, gnomos, elfos, hadas, por supuesto, príncipes o princesas con poderes especiales. No es una historia como las fantásticas, donde todo es normal hasta que de repente sucede algo que no nos podemos explicar, sino una historia en la que absolutamente todo es extraño, es irreal, no pertenece a nuestra lógica del mundo. Entonces, para repasar de nuevo, tenemos el género realista en el que todo lo que pasa o sucedió o podría suceder eventualmente, porque todo lo que pasa se puede explicar
según nuestras leyes de la realidad. Las historias que pertenecen al género fantástico son las historias en las que también todo sucede en un plano de lo real, hasta que de repente sucede algún hecho que es inexplicable y que se considera sobrenatural de alguna manera. Y por último, las historias que pertenecen al género maravilloso son historias en donde todo sucede en un mundo mágico y completamente inventado, donde las cosas que hay ahí, y los seres que hay ahí, y las cosas que suceden ahí, son totalmente atípicas. Yo lo que hice fue elegir 2 o 3 películas que representan cada uno de estos géneros. Traté de elegir películas no tan conocidas para intentar que ustedes tengan películas que no hayan visto. Así que las aliento a que elijan películas que, si en la lista hay películas que ya vieron, traten de elegir algunas que no vieron. O si la vieron y les gustó mucho, también la pueden volver a ver, porque probablemente las preguntas que yo les hago ahí son cosas que tal vez no se preguntaron cuando vieron por primera vez la película. Y como les decía, la tarea requiere que ustedes hagan esto sobre 2 películas distintas. Por eso les voy a dar 2 semanas para esta actividad. Entiendo de todos modos que hay casas en las que están compartiendo las compus o que están trabajando con poca conexión a internet, así que si pueden ver una sola o si no pueden ver ninguna, me escriben. Yo igual ya sé que la mayoría, porque me lo puso en la encuesta, puede ver una película. Si de repente quieren ver mucho alguna y no la encuentran, aunque yo les puse ahí donde las pueden encontrar, pero si no la encuentran, me pueden escribir y yo voy a tratar de ayudarlos a encontrarla. Todas esas películas que están ahí están en internet. Todas las películas que puse son o aptas para todo público o aptas para mayores de 13. Yo creo que todos ustedes ya tienen 13 o más. En el caso de que por alguna casualidad alguno todavía tenga 12, pregúntenles a sus papás si pueden ver esas películas. De todos modos, las que hay ahí que dicen para mayores de 13 son películas en las que no pasa nada que no podría ver una persona de 12. Pero bueno, por las dudas, si quieren consulten con sus papás, si quieren no, consulten con sus papás, a ver si los dejan ver todas esas películas. Tienen mi garantía de que no pasa nada extraño en esas películas, de que no se muestra nada que ustedes no puedan ver, pero a veces hay alguna mala palabra o alguna cosita que hace que esa película no se pueda catalogar como apta para todo el mundo y se pone apta para mayores de 13. Yo creo que todos y todas ustedes podrían ver esas películas, las seleccioné con mucho cuidado. Así que bueno, voy a dejar el video acá, perdón que en un momento la compu hizo un ruido, espero que igual me hayan podido escuchar. Mi computadora no está andando muy bien porque la estoy usando mucho para trabajar. Así que bueno, les dejo un beso, espero que les sirva este video. Las preguntas que les dicen las películas no tienen tanto que ver con si son realistas, fantásticas o maravillosas, porque eso ya se los digo yo en el documento que les armé con las películas. Tienen más que ver con preguntas de opinión y de análisis, pero hay alguna que otra que tiene que ver con el género realista, fantástico o maravilloso. Así que bueno, como siempre, si tienen alguna duda me pueden escribir. Les dejo un beso, que tengan una linda semana. Chau, nos vemos.